Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Host Gamer. Seguimos leyendo Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiró. Nos encontramos ya en la parte cuarta del libro Hegel y la caída del idealismo. Y el siguiente apartado se llama La síntesis hegeliana, que tiene una nota al pie de página justo en el título, así que la voy a leer. Aquí dice: Debo advertir que la filosofía de Hegel es en alguno de sus libros la más difícil que se ha escrito. Su oscuridad es muchas veces el resultado de una riqueza extremada de ideas. En otras ocasiones es sencillamente falta de claridad. Quien desee empezar a leer a Hegel deberá por lo pronto evitar la lectura de la ciencia de la lógica y aún de la mayor parte de la fenomenología del espíritu. El lector que quiera iniciarse en la filosofía de Hegel podrá tener una impresión clara del conjunto de la filosofía hegeliana si empieza con la lectura de la introducción a la filosofía de la historia, a la cual podría añadir la estética y la forma resumida que le da Hegel a sus ideas, las partes de la enciclopedia de las ciencias filosóficas que se refieren al espíritu objetivo y al espíritu absoluto. Debo advertir también que el resumen que aquí se presenta es, ante una filosofía formidablemente compleja, una suerte de esquema que solo pretende presentar la obra de Hegel sin entrar en los detalles, riquísimos pero complejísimos. Sobre la filosofía de Hegel recomiendo especialmente Benedetto Croce, Lo vivo y lo muerto en la filosofía de Hegel, y Jean Hippolyte, Logique et Existence. Para quien quiera lanzarse al estudio más profundo de la lógica hegeliana sería muy útil la detallada guía que con título A Study of Hegel's Logic ha publicado G.R.G. Moore. Y con eso seguimos leyendo después del título, la síntesis hegeliana, lo que sigue. La vida de Hegel de 1770 a 1831 transcurre en pleno periodo romántico. No hay que esperar, sin embargo, de su obra manifestaciones románticas, en el sentido que, con demasiada generalidad, suele darse a este término. Si el romanticismo se manifiesta a veces por su carácter irracional, la filosofía de Hegel es, a fin de cuentas, una filosofía de tendencia racionalista. Si el romanticismo equivale al sentimentalismo, la filosofía de Hegel es todo lo contrario de sentimental. Si el romanticismo se concibe como una rebelión contra el método, la filosofía de Hegel es, en cambio, una filosofía especialmente metódica y dedicada a encontrar un método. Es muy probable, sin embargo, que ni el irracionalismo, ni el sentimentalismo, ni la ausencia de método, ni otras cualidades como el exotismo o la rebeldía sean típicas del romanticismo. Como todo movimiento humano, el romanticismo es complejo en sus manifestaciones. Tan romántico es Víctor Hugo como pueden ser los Stendhal, tan románticos también Byron como Beethoven, Hölderlin como Goethe. Los románticos suelen tomar posiciones distintas frente al mismo género de problemas. De ahí que el romanticismo deba buscarse más en una temática de época y en una serie de estímulos que en una coincidencia de actitudes. También el Renacimiento es, a pesar de los elementos coincidentes, una época en la cual pueden presentarse las actitudes más opuestas, del escepticismo de Montaigne al panteísmo de Bruno, de la filosofía Christi al pensamiento de la Reforma. De hecho, cualquier época y en especial cualquier movimiento de ideas se define más por el clima en que viven sus escritores, artistas y filósofos que por una reacción unánime al mismo clima. Si buscamos este clima común de todos los románticos, veremos como Hegel, en quien hay elementos de clasismo como puede haberlos en Goethe, es hombre de su tiempo y parte muy a menudo de la atmósfera misma del romanticismo. El romanticismo es, por una parte, una forma cultural que obedece a un mundo en movimiento. Cuando Fausto dice, en el principio era la acción, está definiendo una de las coordenadas básicas de todo el movimiento romántico. De ahí que parezca justa la distinción establecida por W. H. Auden en The Ensafed Flute. El clasismo, piensa Auden, puede simbolizarse en la casa, en el equilibrio y la medida de lo que está establecido de una vez por todas. El romanticismo podría simbolizarse por el barco, por el espíritu de movimiento, de cambio, que a veces resulta en espíritu de aventura, otra en espíritu de nostalgia por el pasado, pero siempre parte de la idea y del sentimiento de que el universo y el hombre en el universo están de paso,
y que la naturaleza de todas las cosas es ante todo histórica. En este primer sentido de la palabra, Hegel es romántico. Toda su filosofía está dedicada a encontrar un método que explique el movimiento. Toda ella es una filosofía en movimiento que quiere responder al hecho móvil de la realidad tanto física como espiritual. Ha hecho notar Jacques Barzun que el romanticismo es, frente a la disolución de los valores que establecen el siglo XVIII, una época que busca soluciones. Naturalmente estas soluciones pueden ser de muy diverso tipo, idealistas o realistas, reaccionarias o revolucionarias. Siguen siendo, en todo caso, intentos de solución. Si es verdad que este espíritu constructivo define por lo menos a los románticos de la primera época, Hegel es sin duda uno de los grandes románticos. Su filosofía pretende no solo dar una solución posible a los problemas del hombre, pretende dar una solución definitiva, última síntesis de la historia, a la cual vienen a desembocar las filosofías, las creencias, las formas artísticas del pasado. Y es en este sentido muy preciso que la filosofía de Hegel se presenta como la síntesis, la suma de los tiempos modernos. Su filosofía es una filosofía de movimiento y de la acción en la lógica, en la naturaleza y en el desarrollo del espíritu. Es también una filosofía de identidad. Espérenme tantito porque como que me perdí. Ah, caray, me perdí, ahora no sé dónde me quedé. Mientras tanto te aviso que si te gusta el contenido no olvides suscribirte al canal, darle like. Ok, voy a seguir aquí. Y en este sentido muy preciso de la filosofía de Hegel se presenta como la síntesis, la suma de los tiempos modernos. Su filosofía es una filosofía de movimiento y de la acción en la lógica, en la naturaleza y en el desarrollo del espíritu. Es también una filosofía de la identidad que piensa encontrar en un principio superior la unión de los opuestos y la estabilidad última de todo lo que se mueve, se altera y cambia. Tal es el sentido del método dialéctico que encontramos tanto en la fenomenología del espíritu como en la lógica, tanto en la estética como en la filosofía de la historia. Al mostrarnos la movilidad de todas las cosas, del pensamiento a la naturaleza y de la naturaleza a la religión y la filosofía, Hegel pretende mostrarnos la profunda unidad que existe entre ellas, por decirlo en términos que usaba Auden. La tentativa de Hegel consiste en hacer del barco una casa. Siguiente apartado, el método dialéctico. El método dialéctico es el que Hegel emplea a lo largo de toda su filosofía para determinar el movimiento. La dialéctica es así un método dinámico que responde a la dinamicidad de los pensamientos, las tendencias espirituales y culturales de los hombres. Desde el punto de vista formal, el método dialéctico consiste en afirmar revolucionariamente que la verdad no surge de la identidad, sino de la oposición y aún de la contradicción. Si establecemos una tesis A, esta tesis, analizada a fondo, dará lugar a su antítesis no A, la cual, a su vez, analizada a fondo, volverá a remitirnos a A. En la filosofía clásica, esta oposición de términos nos remiten uno a otro, era una simple y llana contradicción. Para Hegel, de la oposición de dos términos surgirá un tercer término, la síntesis, en la cual A y no A vendrán a reunirse para adquirir sentido y para dar lugar a una nueva realidad o un nuevo concepto. Dentro de este mecanismo, por ahora descrito desde un punto de vista externo, lo que más importa es la presencia de la negación. La idea fundamental de Hegel es que cualquier término, ente físico, espiritual o moral, contiene en sí su propia negación. No una negación definitiva, sin embargo, sino una negación que nos conduce a la afirmación de una síntesis enriquecida por la presencia de los dos contrarios. En este sentido, podemos decir con Jacob Lowenberg que el papel del filósofo se parece, en la filosofía de Hegel, al del actor. El filósofo tiene que ser capaz de representar todos los papeles,
de hacer suyo, tomar sobre sí, diría Hegel, todos los conceptos y ver cómo de un término dado nace el opuesto, representar el papel de ambos opuestos para acabar por representar el papel de la unión de los opuestos. Hasta aquí el método dialéctico queda en lo puramente abstracto. Veamos, para precisarlo, cómo funciona en un ejemplo tomado de los principios de la lógica. Este ejemplo permitirá precisar más claramente la intención del método dialéctico. La lógica de Hegel se inicia, como la lógica aristotélica, con un examen del ser. El ser que aquí examina Hegel es el ser en general, el ser exento de cualquier determinación. Si pensamos a fondo la noción del ser en general, veremos que no se refiere a nada en particular. La noción del puro ser es indiferente. No es ni esto ni aquello ni lo de más allá. Es, en efecto, una suerte de vacío. En este preciso sentido, la noción del ser se niega a sí misma y nos hace pensar en su opuesto, el no ser. La tesis, ser, nos ha conducido a la antítesis, no ser. Si ahora analizamos esta antítesis, veremos cómo también ella se niega a sí misma y nos remite nuevamente al ser. Pues el no ser es impensable a menos que lo pensemos como una suerte de cosa, o lo imaginemos como aquella imagen negra o aquel fondo del mar imposible. Es decir, a menos que lo pensemos o lo imaginemos como alguna forma de ser. La novedad de Hegel consiste en sacar de esta contraposición un nuevo concepto, una síntesis que contiene los dos conceptos opuestos. Tal es el concepto del devenir. En el devenir, pensamos por ejemplo en el devenir que es nuestro mundo para Platón, viene a juntarse el ser y el no ser. El devenir es el concepto de aquello que transita, pasa y se altera, y por lo tanto implica ser y no ser. En una palabra, Hegel encuentra una forma dinámica de deducción, no solo en la realidad y en la vida, sino en lo que podría llamar la vida de los conceptos. En ellos también existe un movimiento que se explica por las negaciones mutuas de los términos opuestos y el reencuentro de una realidad en la síntesis última. No se piensa que las ideas de Hegel sobre el ser y el no ser son tan abstractas como podría parecer en un principio. El propio Hegel hace notar que si la filosofía occidental se inicia en el ser y la filosofía hindú se inicia con la idea de la nada, es, en el fondo, porque el ser y la nada, aunque no son lo mismo, son términos que nos remiten uno al otro. Este ejemplo puede servir para precisar dos nociones, la del progreso y la del enriquecimiento. En cualquier triada, tesis, antítesis, síntesis, la tesis es siempre más primitiva que la síntesis. La síntesis tiene siempre mucho más contenido que la tesis o la antítesis. El devenir es más rico que el ser o que el no ser. Por otra parte, la noción del ser es absolutamente pobre, ya que no tiene ninguna determinación. Así, la filosofía de Hegel debe conseguirse como un enriquecimiento progresivo, o, si se quiere, un progreso cada vez más lleno de contenido. El progreso es concebible como un progreso espiritual. La filosofía de Hegel es como una vastísima sinfonía en la cual los motivos están ya contenidos desde un principio. Una filosofía en la cual el desarrollo es básico para llenar estos motivos con un contenido que es riqueza de espiritualidad. En esta sinfonía, donde las afirmaciones y las negaciones nos llevan a una afirmación total y totalizadora, Hegel desenvuelve el tema único del universo. Y el universo es, para él, un paso constante de pobreza a riqueza, de ausencia a presencia. Cuando al final de nuestra exposición veamos cómo Hegel habla de la identidad de todos los opuestos en un solo principio que podemos llamar el absoluto o Dios, veremos que este concepto es el mismo y pobre concepto del ser enriquecido por las determinaciones de la naturaleza, del espíritu individual, de la historia, de la vida social, de las artes, de las religiones y del pensamiento filosófico. La filosofía de Hegel consiste en seguir los meandros del enriquecimiento para poder pasar a contemplar al final de su exposición el ser en su totalidad determinada y viva. Siguiente apartado: las determinaciones progresivas del espíritu. No hay por qué cansar al lector con la exposición excesivamente técnica del desarrollo de los conceptos lógicos en la filosofía de Hegel. Bástenos aquí con decir que el análisis de los conceptos lógicos, iniciando precisamente con la tríada del ser, no ser, devenir,
acaban por precisarse y dar lugar a algo que parecía serles externo y que es, a grandes rasgos, su antítesis, la realidad natural. No vamos a detenernos tampoco en la filosofía de la naturaleza de Hegel, tanto porque sus conceptos científicos han sido superados, como porque la explicación detallada vendría a añadir bien poco a un resumen con el que tratamos de presentar. Bástenos aquí decir que la evolución de la naturaleza es también una evolución de enriquecimiento, si se concibe que la naturaleza es primero inorgánica, más tarde química y finalmente orgánica y viva. Es decir, que la naturaleza apunta a una realidad vital que habrá de desarrollarse en la realidad espiritual. Bástenos con decir, por fin, que en la filosofía hegeliana, la lógica constituye la tesis de la totalidad, una tesis donde se presentan los esquemas ideales de la realidad. La naturaleza es la antítesis, es decir, la manifestación real y concreta de lo que en la lógica era simplemente esqueleto ideal. Creemos que una breve exposición a la filosofía del espíritu, del enriquecimiento del espíritu, desde sus niveles inferiores en contacto con la naturaleza hasta el concepto de Dios en lo más alto de la espiritualidad, servirá para dar por lo menos el ritmo de esta filosofía a la vez tan varía como unificadora. Y ahí le vamos a dejar. Te repito que si te gusta el contenido, no dudes en suscribirte al canal, darle like, compartirlo en tus redes sociales. Sin más, te deseo que sigas pasando un excelente y maravilloso día. Saludos. Bye.